Si algo ha despertado Mindhunter, la serie de Netflix que sigue la historia basada en hechos reales de cómo dos agentes federales crearon los primeros perfiles criminales, es el morbo de muchos. La historia de los asesinos en serie no son bonitas. De hecho, la mayor parte contienen altas dosis macabras, pero no se puede negar el interés que despiertan tales sujetos. Intentar entender su psiquis, el porqué de sus tenebrosas acciones e indagar en sus asesinatos no es algo que solo haya cautivado a los agentes Ford y Tench, sino también al público. ¿O acaso no te quedaste con ganas de saber más de la historia personal de Charles Manson, Jerry Brudos o el asesino de niños de Atlanta? Son tipos malos, pero interesantes, especialmente su psicología. Por eso, en esta sección, te vamos a contar la historia más detallada que en la serie de Netflix. En el capítulo de hoy, toca hablar del bautizado como el hijo de Sam. I was chanting the names of Lucifer over and over, and I was calling out to him. I said, son of the morning, and prince, my lord, come into me right now, take control of this vessel. And I felt like I was being emptied of my own personality, and that something else somehow was coming in. Su nombre real es David Berkowitz, aunque decidió ponerse a sí mismo tal apodo porque no estaba a gusto con el sobrenombre que le había dado la prensa, el asesino de calibre 44, ya que mataba a sus víctimas con un arma de ese tamaño. La ciudad de Nueva York entró en pánico entre 1976 y 1977, cuando este asesino se dedicó a matar a tiros a varias mujeres. En total fueron 6, y había un patrón: solo mataba al ocupante del asiento del copiloto. Su modus operandi consistía en deambular por la calle, y cuando en el interior del vehículo se hallaba una pareja, disparaba 4 balas a bocajarro desde la ventanilla contigua a la del conductor. Sin embargo, también disparó a mujeres que paseaban solas por la calle. El patrón: que tuviesen el pelo largo y oscuro, logrando en esa época que las mujeres comenzaran a teñirse de rubio o se lo cortaban. I go to beauty school up the block, and most of the girls are wearing their hair up because they're afraid of the 44 caliber killer. They wear it up. One thing that I really don't do anymore is sit in parked cars. 500 policías tardaron un año en capturarlo y gastaron en la operación más de $1 millón. De hecho, su captura ha sido una de las búsquedas más costosas en la historia americana. Su primer asesinato fue el 29 de julio de 1976. Judy Valenti y Donna Lauria eran 2 adolescentes que estaban sentadas en un coche cuando Berkowitz apareció por el cristal y les disparó. Mató solo a Lauria, que estaba sentada en el asiento del copiloto. Unos meses después, el asesino repitió la jugada. Volvió a disparar sobre el copiloto. En esta ocasión se trataba de una pareja. El hombre, sentado en el asiento del conductor, resultó herido. En enero de 1977, Berkowitz atacó a Christine Freud y su prometido. Estaban sentados dentro de su coche en un aparcamiento. Desde ese momento, la policía detectó que se trataba de un asesino en serie. Entonces, el hijo de Sam cambió el patrón. Asesinó a un estudiante mientras volvía del colegio a casa. Un mes más tarde, volvió a su forma de matar clásica. Atacó a otra pareja mientras estaba dentro de un coche. Tras cada asesinato aparecían cartas junto a los cuerpos de las víctimas burlándose de la policía, y fue a través de este formato que decidió hacer público cómo querían que lo llamasen. En un asesinato dejó una carta dirigida al capitán de la policía de Nueva York, Joseph Borelli, en la que firmaba como el hijo de Sam. Después se dedicó a mandar cartas a los columnistas de varios periódicos, presumiendo de una alta inteligencia. Avisaba a la policía que no podría dar con él. De hecho, les deseaba suerte y prometía que cuando lo agarraran, compraría un par de zapatos a cada uno de los policías que habían trabajado en el caso. Fue una multa por estacionamiento indebido la pista infalible que dio con la casa de este tipo de 24 años y trabajador de correos. Tras un asesinato, un testigo dio la pista definitiva. Dijo ver a alguien escabullirse en un automóvil que tenía una multa de estacionamiento. Era agosto de 1977 cuando el detective James Justus rastreó todas las multas de tráfico emitidas en la zona cercana al lugar del asesinato y encontró el nombre de Berkowitz. Al llamar al departamento de policía de Yonkers, ya que Berkowitz vivía en Yonkers, y preguntar por él, quien estaba al otro lado del teléfono dijo saber bien quién era, ya que había sido el asesino de su perro. Tiene que ser esta persona, le contó al detective responsable a Time. No lo sabes con exactitud hasta que lo tienes delante de ti, pero
¿Qué estaba haciendo alguien de Yonkers en ese barrio? Solíamos hacer muchas cosas por instinto, y así fue. El instinto no le falló, tal como hemos visto en varias ocasiones el agente Ford, el protagonista de Mindhunter. Entonces, la policía se presentó en la casa de Berkowitz, y él no dudó en reconocer que sí, que era el hijo de Sam. Fue arrestado el 10 de agosto de 1977, 11 días después de haber cometido el que sería su último asesinato. Respecto al porqué de sus asesinatos, explicó que el perro del vecino, el que había asesinado, tenía un demonio en su interior que le decía que tenía que matar. A través de los ladridos le mandaba esos mensajes. El dueño del animal se llamaba Wead Carr y su padre, Sam, de quien se dice que había sido el objeto de la fijación de Berkowitz, y de ahí su apodo. Obviamente nunca se pudo demostrar si esta esquizofrenia era real o fue la excusa que él mismo utilizó para crearse su propia historia sanguinaria. De hecho, en Mindhunter se deja entrever cómo el propio preso reconoce habérselo inventado todo y vender, porque una vez detenido, Berkowitz recibió muchas ofertas de dinero si compartía su historia. De hecho, la mayoría de los estados llegaron a aprobar leyes, a veces incluso llamadas leyes del hijo de Sam, que prohibían que los delincuentes condenados obtuviesen beneficios monetarios por la publicación de libros, películas o cualquier otra cosa relacionada con sus crímenes. Sentenciado a 25 cadenas perpetuas, el asesino sigue entre rejas. El pasado 2017 sufrió un ataque al corazón a sus 66 años, tal como publicó el New York Post. Al salir del hospital dijo haber nacido de nuevo. Ahora se autodenomina, irónicamente, el hijo de la esperanza. Sigue en el correccional Shawagun, en la prisión de máxima seguridad, ubicada en el condado de Ulster, Nueva York. I would like to think that God has allowed me the opportunity to make my life count now. You know, to give me some meaning and purpose, which I have been searching for so long. I'd like to think that somehow that the past could gradually be wiped away.